libro Aprende electrónica desde nivel básico hasta microcontroladores ya está a la venta. Para más información, por favor contáctame al email que aparece en pantalla. Un término que vas a escuchar muy seguido cuando comienzas a adentrarte más en la electrónica es el ancho de banda. Esto es algo que escucharás más comúnmente en semiconductores como diodos, transistores, op-amps, etc. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué significa? ¿Qué relevancia tiene? El ancho de banda es básicamente la frecuencia máxima de operación de un componente. Esto es frecuentemente más importante en semiconductores que en otra cosa. Ahora veremos por qué. Como primer ejemplo, tendremos lo siguiente. Supongamos que tenemos una fuente conmutada que opera a 60 kHz. Todo lo tenemos bien planeado, escogemos el diodo a la corriente máxima, pero olvidamos revisar su frecuencia máxima de operación. Por ejemplo, usamos el diodo 1N4004. ¿Este funcionará adecuadamente? No. ¿Por qué? Porque su frecuencia máxima de operación es aproximadamente de 20 kHz para todos los diodos rectificadores de propósito general. Pero, ¿qué consecuencias hay al pasar su frecuencia máxima? La función del diodo en esta aplicación es, obviamente, solo dejar pasar la corriente en un sentido. Esta corriente que cambia de sentido lo hace a 60 kHz. La característica de los diodos es que al momento de dejar de conducir, necesitan un pequeño tiempo de recuperación para poder bloquear de nuevo. Este tiempo de recuperación es mayor en un diodo rectificador convencional que, por ejemplo, en un diodo Schottky o en un diodo Fast Recovery. Es por esto que tienen una frecuencia máxima de operación. Si la superamos, el diodo no podrá reaccionar y en lugar de comportarse como un diodo, se comportará como una resistencia. No va a cumplir su propósito y tendremos problemas serios en la fuente. Esto es porque el diodo no va a rectificar la señal y pues no va a cumplir su cometido. Bien, aquí tenemos la prueba en el osciloscopio. Tenemos esta señal cuadrada a 71 kHz, 71.6 kHz. Y haremos la prueba con este diodo rectificador convencional que es el 1N4007. Veamos cuál es la señal de salida. Aquí tenemos el punto de 0 volts. Mírenlo bien primero. Y ahora observen la señal. O sea, ni siquiera baja a 0 volts. El diodo no puede reaccionar correspondientemente al switcheo, no responde a la frecuencia. Aquí tenemos la señal original para que lo comparen. A la misma escala, a 1 volt por división. Y pueden ver pues la obvia diferencia de que en la salida del diodo ni siquiera llega a 0 volts. O sea, no reacciona como debe ser. Ahora vamos a usar un diodo Schottky y veremos la diferencia. Y ahora sí, la señal es igual. Sí baja desde los 5 volts hasta los 0 volts. Aquí podemos ver la comparación con la señal original y es lo mismo. Obviamente restándole el voltaje de caída del diodo, pero pues es la misma señal, o sea, no hay limitaciones por la frecuencia máxima y obtenemos la misma salida. Esta es la diferencia entre la frecuencia de operación, el no respetarla, el no ver cuál es el valor máximo,
y es un cuidado que tenemos que tener. Otro ejemplo son los amplificadores operacionales. Los amplificadores operacionales tienen una frecuencia máxima de operación, como cualquier semiconductor, y esta frecuencia no solo importa en si pueden manejar una señal o no, sino también en algo súper importante en un amplificador: la ganancia. A mayor frecuencia, menor ganancia. Esto puede ser un problema al querer amplificar señales de alta frecuencia y cuando requerimos un factor de ganancia muy elevado. Como podemos ver, el op-amp LM358, el ancho de banda es de 1.1 MHz, pero en esta gráfica vemos que el voltaje de salida cae conforme la frecuencia aumenta. Esto significa que debemos de tener un op-amp alienígena cuyo ancho de banda es de 20 THz para poder amplificar una señal de 800 kHz. No. Este problema de frecuencia versus ganancia se resuelve usando amplificadores en cascada, pero ese es un tema extenso que veremos en otro video. Por último, tenemos a los transistores. Al igual que los diodos, los transistores, en especial los MOSFET, tienen un ancho de banda limitado debido principalmente a la capacitancia presente en el gate. Pasar la frecuencia límite hace que dejen de actuar como deberían y se conviertan en una resistencia o que simplemente no den una señal de salida. Y bien, aquí tenemos a la temible señal de prueba de 25.5 MHz, hecho obviamente por el oscilador de anillo, y vamos a hacer la prueba en el MOSFET IRF540, que es un MOSFET muy común para aplicaciones de potencia y cosas por el estilo. Vamos a ver si puede soportar esta señal, vamos a ver qué nos entrega. Y no, falló completamente. Es una frecuencia demasiado alta para este MOSFET. Creo que estos MOSFET, el ancho de banda es de 1 MHz si no me equivoco, entonces pues obviamente no va a funcionar. Esta es la señal que debería de dar, pero pues no es así. Los MOSFET, especialmente los de este tipo, no son ideales para estas frecuencias. Existen obviamente otros MOSFET que sí pueden soportar frecuencias altísimas, pero simplemente no nos entrega la señal deseada. Ahora hagamos la prueba con un transistor bipolar, el TIP 31C. Este sí debería de soportar esta señal, vamos a ver. Y en efecto la tenemos, pero deformada. Obviamente sigue siendo una frecuencia muy alta para estos transistores, pero pues de perdido tenemos una señal de salida. Podemos ver, como les he comentado varias veces antes, los transistores bipolares tienden a ser más tolerantes a frecuencias de esta magnitud. Y bien, es por esto que siempre debemos de revisar la frecuencia máxima de operación de todo componente que vayamos a usar, porque si no, como vimos anteriormente, tendremos problemas en nuestros diseños. ¿Tienes dudas y ocupas asesoría? ¿Tu proyecto no funciona o ocupas desarrollar un proyecto? Contáctanos al correo que aparece en pantalla. Brindamos asesoría y servicios de diseño de proyectos. No olvides darle like a mi página de Facebook, Electrónica Avanzada, en la cual iré haciendo actualizaciones sobre el canal de YouTube y también daré noticias que muy posiblemente no mencione en YouTube. Entonces es importante que le des like para que estés informado totalmente de futuros eventos en el canal. No olvides de suscribirte al canal y también darle clic a la campanita para que cada vez que llegue un video puedas verlo al instante.